Hola amigos, amigas, ¿qué tal? En esta ocasión quiero hacer un análisis sobre el tema del astral de lo que es el cubo de Metatron, ya que me preguntaron en los videos. Así que bueno, ¿cómo hago para decir esto? Sinceramente, o sea, mi intención no es que nadie, o sea, yo no quiero que nadie se sienta ofendido, ni creencias, ni nada. O sea, hay canales que tratan de religiones, hay canales que tratan de creencias. Hay canales que tratan de filosofías de lo que sea. Yo lo que hago en este canal es simplemente compartir, por ejemplo, cuando voy a ver algo desde el astral, cuando hago visión remota o una toma de ayahuasca o experiencias, por ejemplo, de sanación o como medium, cosas así, o sea, cosas del día a día que yo vivo con esto. Entonces, en vez de guardármelo, como que digo, bueno, hago un canal, comparto para que la gente pueda aprender, porque eso también es un objetivo que yo tengo en la vida, porque yo en otra vida, lo que nos diferenciaba a los magos de los demás, justamente para ser especial, era que sabías, y por eso no contábamos. Todo esto no lo decíamos. Entonces una de las cosas que yo estoy haciendo ya para cerrar ciclos acá en la Tierra, es transmitiendo todo, lo dejo. Si en esta generación se podrá entender, fantástico. Y si no, la próxima generación o bueno, quien llegue. Pero yo por lo menos estoy haciendo mi parte de dejarlo asentado en algún lado. Así que el tema es así. Yo, digamos, no quiero hacer sentir mal a nadie, ¿ok? O sea, va todo con respeto, pero es un análisis. Sobre el cubo de Metatron hay que entender algo. Primero, ¿quién fue Metatron? ¿Quién fue Metatron? O sea, Metatron lo conocen como Enoch, que tampoco es el nombre Enoch. El nombre real era Hanoch, ¿sí? Hanoch era un buen tipo y esta historia está en un libro, digamos, de Kabbalah, que no lo van a encontrar, por ejemplo, en centros de Kabbalah y lugares así que te venden la cintita roja y te quieren vender el Zohar, ¿no? No, no, estamos hablando de lugares. O sea, yo una época estudié 17 años, o sea, 6 días a la semana, desde las 10:30 de la noche hasta casi las 6 de la mañana, toda la noche, 6 días a la semana. Y estudié con los mejores del mundo y estudiamos, o sea, el Etz Haim, estudiamos el Otrot Haim, Biur Eser Sefirot de Rabbi Ezra Migrona, Sefer Yetzirah y muchos otros libros, ¿sí? Y lo estudiamos con, o sea, yo en esa época frecuentaba a los cabalistas más grandes del mundo y estaba súper metido en eso. Después me metí en el astral y bueno, y empecé a estudiar de otra forma, ¿ok? Hay un libro que se llama Magid Millarim que te cuenta justamente la transformación que tuvo Metatron, o sea, que tuvo Hanoch, Enoch, ¿no? Y, por ejemplo, los que conocen, los que escucharon hablar del alfabeto de John Dee, es el alfabeto enoquiano. ¿Por qué enoquiano? Porque es de Enoch, y Enoch era Hanoch en verdad. Lo que pasa es que lo traducen como Enoch y como todos esos nombres raros, ¿no? O sea, si tuvieses de repente a Hanoch en la calle y le decís Enoch, él sigue caminando, no se va a dar cuenta, no se da vuelta, o sea, no se siente identificado. Si lo querés buscar en el astral, lo tenés que buscar como Hanoch, no como Enoch. Como Enoch vas a dar con el egregor, no vas a dar con la energía real de él. Anyways, de todas maneras, en el Magid Misharim dice, de Rabbi Yosef Karo, dice por ejemplo que Hanoch, él era una persona que seguía mucho, digamos, era un buen tipo, o sea, no, una persona, digamos, muy espiritual en la época, que buscando la espiritualidad, en esa época siempre se aparecían los dioses y todo el tema, ¿no? Y lo buscaban a la persona. En esa época era un poco diferente. Entonces se le apareció eh, quien sería el señor de los ejércitos. Ahora es interesante cómo se autodefine. O sea, o sea, los ejércitos es un plano donde todavía hay dualidad, ¿no? ¿Para qué necesitas un ejército? A ver, digamos. Si vos estuvieses en un plano de paz,
¿Necesitas tener guardaespaldas? O peor todavía, ¿necesitarías tener un ejército? ¿O quién tiene un ejército? Una persona que esté en guerra. ¿Guerra con quién? El todo no está en guerra con nadie. ¿Sí? ¿Y por qué hacerse llamar Señor de los ejércitos y no Señor de amor incondicional? Si estuviésemos hablando de la energía del todo. Entonces ahí hay un par de cositas que no cierran. Y menos cierran aún cuando te dice, por favor, dame corderos, sacrifica a tu hijo Isaac y ese tipo de cosas, ofrecelo y no sé qué. Que al final no se hizo el sacrificio de Isaac, pero pasó algo peor. O sea, la madre, que era Sarah, se enteró que llevaron al hijo para sacrificarlo y se murió de pánico. Sí, Abraham llevó a su hijo Isaac y Sarah murió de pánico. Entonces, eh, digamos, yo siempre digo de que hay seres que se alimentan del miedo y del pánico de la gente, ¿no? Y justamente la energía de miedo es la energía contraria al amor. La energía del amor te hace subir, cambiar el nivel vibracional. Y la energía del miedo te bloquea, todo lo contrario. Aparte, qué horrible, ¿no? Una persona que muere de pánico, o sea, con una vibración horrible. O sea, como que las personas que mueren de miedo, o sea, es una muerte horrible. Hay personas, por ejemplo, que se van a dormir y les dio un paro cardíaco mientras dormían, bueno, se despiertan en otro plano. Pero una persona que se murió de pánico porque le iban a matar el hijo, con la preocupación, con el estrés y todo, o sea, es horrible, ¿no? Así que, ¿por qué ese ser no se hace llamar el Señor del amor incondicional? Porque por algún motivo se hace llamar el Señor de los ejércitos. Entonces hay que entender eso. Y Hanoch fue una persona que trabajó digamos, se conectó mucho con este Señor de los ejércitos. Y, y bueno, y también hay que entender el tema de los ángeles, o sea, por ejemplo, de Metatron. O sea, Hanoch se transformó en Metatron. Lo que dice este libro de Magid Misharim es que Hanoch se transformó en Gahelet Esh, son las palabras que usó que significa brasas. Yo lo estudié muchos años esto, y casi 17 años lo estudié. Y 6 días a la semana, desde las 10:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Todos los 6 días a la semana estudiaba. Y no estudiaba en Zohar, estudiaba otras cosas. O sea, no. Y el tema es que esta persona, Hanoch, o sea, Enoch, se transformó en Metatron por hacerle caso a el Señor de los Ejércitos. Y este Señor de los Ejércitos puso a Metatron como el jefe de los ángeles, porque los ángeles también están relacionados con él, ¿no? Gabriel, Uriel, Rafael, todos los que terminan con él y muchos otros están relacionados con este Señor de los ejércitos. Entonces por eso digo que a veces, o sea, yo tuve varios conflictos con este señor, con Metatron, porque le decía, mirá, hay una persona que se está muriendo y desde el amor incondicional tenemos que tratar de salvarlo porque esta persona quiere vivir, quiere seguir aprendiendo desde la conciencia, ¿no? Y yo quería canalizar los fluidos del árbol de la vida. Tenía que ir al plano donde está donde está Metatron. Y yo ya había entrado varias veces ahí. Y Harry me dice no, porque digamos, me empieza a hablar de cosas de religión y todo el tema. Y le digo, pero eso es algo que corresponde a cuarta densidad, no corresponde a lo que es amor incondicional. O sea, todo lo que es del Señor de los Ejércitos es algo que no tiene nada que ver con amor incondicional. Si vos trabajás para el amor incondicional, Metatron, si vos trabajás para amor incondicional, tenés que colaborar. ¿Sí?
Y, y si vos no colaborás es porque no trabajás para el amor incondicional. Bueno, al final lo tuve que saltear y tuve que ir a la fuente divina, tuve que seguir subiendo y al final hice sanación así, con luz violeta de una, de la fuente y chau. Pero yo antes hacía diferente, canalizaba el árbol de la vida como digamos, la luz que hay en el tronco, como que hacía un conducto, lo conectaba con la persona y empezaba a pasar esos fluidos por todo el cuerpo. ¿Sí? Así que bueno, hay que entender eso. Hay que entender quién era Metatron, para quién trabaja y, y bueno, después alguna que otra vez, después de muchas veces que le hablé, o sea, como que colaboró un poco más y así. No es que sean malos los ángeles, no es que sean malos, es que, o sea, son buenos, son como chicos, durante miles y miles de años estuvieron influenciados por este señor de los ejércitos y bueno, y ellos como que, digamos, la raza humana fue súper influenciada, ellos también, y así otras razas en el universo. Está lleno de eso, de manipulación, de esto, del otro. Y bueno, y la persona va aprendiendo, todo tiene un porqué, o sea, todo tiene un porqué. O sea, la persona también con ese tipo de cosas va aprendiendo a diferenciar qué cosas son del amor incondicional, qué cosas trabajan en armonía con el todo y qué cosas trabajan para un solo grupo de gente o ni siquiera eso, ni siquiera eso. De hecho, eh, hay personas que usan meditaciones de la Kabbalah, por ejemplo, para la economía, para tener hijos, esto, lo otro. Yo agarro y pregunto, ¿y cómo te funcionó la meditación? Esa meditación que hiciste con los nombres divinos y todo eso de la Kabbalah, ¿no? Y ahora y me dicen, sí, me sentí muy relajado, sentí una energía muy especial, no sé qué. Digo, muy bien. Digo, ¿pero te dio resultado o no te dio resultado? Digo, 2 semanas más tarde, digamos. ¿Te dio resultado? ¿Mejoró tu economía o no mejoró? No mejoró. Ok. Le pregunto a otro. ¿Hiciste una meditación de qué era? De salud. Ah, ¿y qué sentiste? Muy relajado, muy bien, muy bien. Ah, ok. ¿Te dio resultados? No me dio resultados. Entonces, por algo es. Por algo es. O sea, y cuando se usan los nombres sagrados, o sea, pones intención en el nombre de este señor de los ejércitos. Y entonces tu energía vital, digamos, no tu energía vital, corrección, tu energía mental. Habíamos hablado de lo que es un egregor, lo que es una tulpa, que cuando pensás le das energía. Por ejemplo, en México está el Día de los Muertos. El Día de los Muertos recuerdan a los muertos y prenden velas, inciensos, ponen cuadros, etcétera, etcétera. Y con eso una persona le da energía a los muertos para que puedan llegar más fácil. Entonces cuando se hacen meditaciones con esos nombres, se- que supuestamente son divinos del Señor de los Ejércitos, le estás dando energía a ese ser. Y el tema es que si no te lo retribuye, ¿para qué se lo das? O sea, cuando trabajás desde el amor incondicional es otra historia. Cuando trabajamos desde el universo, desde la fuente divina, es otra historia completamente diferente. No te lo niegan. No existe que pedís permiso al universo para sanar a alguien y te dice no tenés permiso, déjalo que se muera. No te va a decir eso. Nunca te va a decir eso. Si obtenés un no, puede ser del yo superior que te está diciendo, esta persona ya no quiere seguir viviendo más, no quiere. El libre albedrío de esta persona es que, o sea, quiere hacer un reset, no puede más con su vida, no quiere cambiar. O sea, si querés hablarle, si querés tratar de cambiar de opinión, pero si él no quiere cambiar de opinión, no quiere seguir viviendo, o sea, hay que respetar el libre albedrío, no le podés mandar energía, ni siquiera para ayudarlo, que esa es otra historia, esa es con el yo superior, por respeto, porque nada es imposición. Así que hay que entender eso. Y aparte, si fuese amor incondicional, ¿por qué un pueblo y los otros no?
hay muchas cosas, y todo lo que es Metatron, todo lo que es del Señor de los Ejércitos, como que un pueblo, o sea, estos son mis hijos y los otros no, y todo. O sea, y los otros seres humanos y las otras razas de dónde salieron. Si sos Dios, son tus hijos, y si no, hay un problema grande ahí. O sea, porque si hablamos del Señor, del ser que creó el universo entero, las constelaciones, no que creó la Tierra, el cielo, que el cielo es la atmósfera y la Tierra de un lugar, como supuestamente dice. Si vamos, por ejemplo, al libro de, de Bereshit, del Antiguo Testamento, ¿no? El primero, que habla sobre la creación del mundo. Ahí dice, eh, no habla del Señor de los ejércitos que creó el cielo y la tierra. Ahí dice Elohim, no dice Elohá, o sea, no habla en plural, ni Elohé ni Elohá, o sea, que significa Dios o un Dios, sino que dice Elohim. ¿Y qué significa Elohim? Significa dioses, como Sefarim, vos decís libros en el, en el, en el idioma que está escrito en el Antiguo Testamento, el idioma original, porque, digamos, vos decís libros, Sefarim. Todo lo que es plural termina con im. Entonces ahí dice de los dioses, de unos supuestos dioses, que en esa época, yo desde la toma de ayahuasca vi muchas razas que vinieron de otros lugares acá a la Tierra, que la Tierra estaba hecha, y fueron poniendo otras cositas, que eso ya lo expliqué. Diferentes razas, diferentes prototipos, muchas cosas. Y, pero bueno, ahí en ese libro, eh, al principio, la primera línea, dice Bereshit bara Elohim, Tayamay Metaretz. O sea que, bueno, ya entendieron la idea. Entonces el cubo, cuando hablamos de Metatron, no estamos hablando de una energía de amor incondicional, porque es una energía, es un ser que trabaja para eh, el Señor de los Ejércitos. O sea, cuando necesitas ejército, control, imposición, violencia, todo eso pasa en planos donde hay dualidad. En planos donde hay luz, no existe nada de eso. O sea, cuando tomás ayahuasca, tomás bufo, no te peleás, vas para arriba. Al principio te podés pelear con seres de tercera densidad que te quieren atacar o no sé qué, o tu propia oscuridad, o el IAG te pone frente al espejo para que veas las cosas que tenés que cambiar, etcétera, etcétera. Pero mucha gente, por ejemplo, cuando sale al astral y no trabajan bien el nivel vibracional, conectan con planos de dualidad, ¿no? Y por eso es que ven como que hay ejércitos y este tipo de cosas. Porque con el todo, ¿cómo haces para pelear? Contra la fuerza que creó el universo entero. ¿Existe pelear? Existe pelear, o sea. Así que bueno. Y cuando hablamos del cubo de Metatron, el cubo de Metatron, yo lo veo como una tecnología. Y lo veo de hecho como una conexión con Saturno, con el Sol negro. Que eso es un poquito complicado. Y podrían investigar lo que significa el Sol negro. Y podrían investigar, bueno, Metatron ya saben que no es, digamos, una energía que estuvo trabajando para el todo, sino para el Señor de los Ejércitos. Y bueno, y todo lo que es geometría sagrada que tanto hablan, tanto hablan, o sea, hay cosas que son sagradas y hay cosas que no. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Que la humanidad de repente tenga los chakras eh, cerrados es algo que el universo mismo permitió para que el ser humano no se autodestruya. ¿Sí?
Porque el ser humano, si vos agarrás y le activás todos los potenciales, le activás la pineal, le das a todos los seres humanos la tecnología que tenía Tesla, o sea, dáselo a Putin, a Trump, a el tipo este de Corea del Norte, a ver cuánto va a durar el mundo. El ser humano, o sea, la raza humana se destruyó un montón de veces. O sea, y todo eso lo vi yo. Y el tema es que para que cuando ya vean que se estaba por destruir, algo se hizo, pérdida de información, o cerrar los chakras o algo, para que no lo pueda hacer. Gracias a eso estamos vivos. ¿Sí? Por eso es que se permitió a los reptilianos, se permitió al señor de los ejércitos y demás. Manipulación genética. ¿Sí? Pero eso sería otra cosa. Eso sería otra cosa. ¿Sí? Hay mucha, digamos, la naturaleza, por ejemplo, tiene muchas cosas. O sea, la naturaleza, digamos, no pertenece ni siquiera al planeta Tierra. O sea, con trillones de planetas, obviamente que cuando viajas desde el astral, te vas a Pléyades, vas a ver árboles que acá ni siquiera existen. Ni siquiera existen los colores, las hojas. Otra cosa completamente diferente, Sirio y demás. Pero todo lo que tiene que ver con pirámides, por ejemplo, o sea, las pirámides están en grupos de tres, pasa un lago siempre por debajo y apuntan siempre al cinturón de Orión, de la constelación de Orión. La constelación de Orión, para los que no lo saben, o sea, no es una energía, o sea, los seres de Orión no son como los de Pléyades, que vinieron a salvar a la raza humana y ayudar, sino tipo aplastar, dominar, ¿sí? O sea, como muchas otras razas. La tribu de los Dogón, bajaron los dioses del cielo, y esto te lo cuentan los Dogón. Hay un documental de JJ Benítez, pueden verlo, que dura, no me acuerdo cuánto dura, más de una hora me parece, hora y media. Habla de la tribu de los Dogón. Y dice de que estos seres eran tan espirituales, tan sagrados, que bajaron en pirámides que volaban y aterrizaron encima de la gente y los aplastaron como hormigas, de lo espirituales y el amor incondicional que tienen estos seres. Y esos seres los llamaban dioses en la antigüedad. Y ellos se hacían llamar dioses, como en las pirámides también, los que construyeron las pirámides también, y bueno. Y menos Akenatón, que es otra historia. Akenatón dijo, olvídense de todos los dioses, fuera todo eso. O sea, tuve una charla bastante extendida sobre Akenatón. Tengo un video aparte de eso. Y así que bueno, hay mucho ahí para pensar. Hay mucho para pensar. ¿Sí? O sea, la naturaleza, por ejemplo, tiene muchas cosas increíbles. Por ejemplo, abrazar un árbol, los cuarzos. Los cuarzos ni siquiera son de acá. Ni siquiera son de acá los cuarzos. Esa es otra historia. ¿Sí? Pero, y los árboles. Es interesante cómo el Señor de los Ejércitos le mostró a Ezequiel en una profecía que mandó a talar todos los árboles antiguos que medían eh, kilómetros de altura, kilómetros de altura. Los mandó a talar, ¿no? Árboles gigantes. Y si ven la película Avatar, por ejemplo, ven los árboles que tienen conciencia, tienen energía, salud, de todo, y todo armonizan los ambientes, los chakras del planeta y todo. Pero este ser los mandó a cortar a todos. No es que él los cortó, sino que manipuló para que los corten. Y eso se lo mostró a Ezequiel y está escrito también, al profeta Ezequiel. Y, y bueno, los árboles siempre armonizan. O sea, fíjate la diferencia que hay en un bosque a la diferencia que hay en una ciudad que está llena de cemento. Así que para estar talando árboles viejos encima, que son los árboles que más conciencia tienen, ¿no? Eh,
Y bueno, hay muchas cosas ahí para hablar. Hay cosas que hay naturaleza que es buena y hay naturaleza que no es tan buena, que no desagrada. O sea, por ejemplo, en el fondo del mar hay peces grises horribles que tienen dientes afilados así súper largos, ¿sí? Dientes, o sea, y toda esa energía así dark, toda esa energía oscura y peces que se matan todo el tiempo. El pez grande come al chico, todo eso que hace. Son maquinitas, ¿sí? Que tienen sentimiento y sensaciones, por así decir, que uno destroza al otro, el otro sufre, genera energía de sufrimiento. Y todo eso alimenta a este ser que se alimenta del sufrimiento. Negocio redondo. Por eso, no todo lo que es naturaleza es sagrado, porque hubieron muchas razas y, y hay muchas cosas que sí son muy sagradas, que trajeron de otros planetas, de otros lugares. Hablamos también de la ayahuasca, del yopo, del rapé, cambó y tantas cosas que hay, que todo eso vino de la estrella de Sirio. Justamente por el desastre que había acá en la Tierra, que el ser humano estaba pidiendo ayuda, auxilio, y no pasaba nada acá. Porque claro, o sea, si está diseñado, está diseñado para que la gente sufra, para alimentarse del sufrimiento. Y bueno, entonces los seres de Sirio, por ejemplo, trajeron todo lo que es ayahuasca, rapé y todo. Y que ya hicimos videos aparte de eso. Y otras razas, como pleyadianos, los pleyadianos buenos, no los pleyadianos malos, trabajaron en la raza para el bien. ¿Sí? Porque hay pleyadianos que son híbridos, que también hicimos videos sobre eso, que no trabajan para el amor incondicional, por más pleyadianos que sean. Y el universo es tan grande y tan vasto y tan enorme que es. O sea, por ejemplo, cuando hablas de reptilianos o reptilianos, hay reptilianos buenos y reptilianos malos también. Hay muchos tipos de reptilianos. Akenatón no era malo y era un reptiliano. ¿Ok? Por ejemplo. Por ejemplo. Y así muchos otros. Los grises, tenés buenos y tenés malos también. Tenés grises, los aliens grises, los bajitos, que hacen las abducciones, que es como que fueran máquinas, en verdad. O sea, es como que fuera un traje, como que fuera un ser, no es algo vivo. Es como que fuese una máquina electroquímica, biológica, que simplemente va y hace sus cositas y bueno, si los matan, los liquidan, no se perdió nada. Y también tenés los otros grises que son buenos, unos altos, flacos, que van con grises reales que son bajitos, pero esos son evolucionados. Cuando están los altos y los bajitos, esos son evolucionados. Cuando están los otros, se te acerca un gris a la cama, o sea, olvídalo. Y después tenés los aliens, los bajitos, que son celestitos, que son de Sirio. Esos son buenos, son súper buenos. Entonces, bueno, hubieron muchas razas que vinieron a ayudar al ser humano para tratar de salvar este planeta y bueno, y la conciencia divina, el todo, el universo, respeta el libre albedrío, respeta, y bueno, pero hay mucho que entender, por eso yo diría, mi recomendación cuando ven el árbol, cuando ven por ejemplo el cubo de Metatron que está en las pirámides, que sepan de dónde son las pirámides, que sepan quiénes son esos seres, ¿sí? Que no solo estuvieron en Egipto. O sea, ese dibujo, el cubo de Metatron, por ejemplo, o sea, y la flor de la vida, la semilla de la vida, todos esos signos. También lo ves en la ciudad prohibida de China, que hay más de 500 pirámides ahí, por ejemplo. No es que lo ves nada más en el templo de Osirión, tallado así como que fuese con láser dentro de la piedra, que pulís la piedra y el dibujo sigue adentro. Esos dibujos están en un montón de lugares. Y hay cosas que son buenas y hay cosas que no. Entonces yo diría de simplemente de no obsesionarse con todo lo que es geometría sagrada, porque hay cosas que no son para nada sagradas.
O sea, si usaron tecnología para crear seres, para que uno se mate al otro, y se lo pones como instinto y le das herramientas para que uno destroce al otro todo el tiempo, miles y miles y miles de años creando dolor. O sea, como que si podés crear tranquilamente seres que se alimenten de luz o que se alimenten de otras cosas, de plantas que no sientan dolor, por ejemplo. Porque las plantas sienten, perciben y también hicimos videos sobre ese tema. Y, o sea, que no lo digo yo, o sea, la persona que trabaja, o sea, el más avanzado en todo lo que sería detección de mentiras que trabajaba para la CIA, ¿sí? De polímetros, el experto en polímetros. O sea, él llegó a usar plantas, había plantas que les ponía pincitas. Y había una planta, por ejemplo, que le apagaban, le prendían un cigarrillo, se lo apagaban en una hoja y le ponían un sensor. Y otra planta en otra habitación se acercaba a otra persona y la regaba. Y otra habitación también, como que hacían otra cosa. Ya también le explicamos eso. Entonces la gente que entraba y que no hacía nada, en las habitaciones que las plantas estaban bien, que no les habían hecho daño, que tenían las pincitas, también los sensores, la persona entraba y las plantas estaban lo más bien. Si de repente se acercaba la persona que le había apagado un cigarrillo a la hojita de la planta, no es que entraba a la habitación, se quedaba fuera de la habitación, se acercaba. La planta empezaba a temblar. Y después dicen, no, que las plantas no sienten. Obvio de que sienten. Seguro de que sienten. Y mucho más que los seres humanos sienten. Así que por eso hay eh, cosas que son sagradas y cosas que no. Ahí los dejo pensando. Así que bueno, para talleres de viajes astrales, percepción extrasensorial, consultas, www.ansilver314.com. Y espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, activen todas las notificaciones porque, como siempre digo, de repente hago 2 videos en un día, de repente subo videos todos los días, desaparezco 2, 3 semanas, un mes y bueno. Así que les mando un cálido abrazo, les di ahí bastante material para que piensen. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Y bueno, y un abrazo enorme. Namaste.